Desde Berlín, Alemania, aquí le estamos transmitiendo lo que pasó en esa conferencia de prensa, en donde por supuesto no se dijo nada nuevo, lo único que fue lo explosivo es en el contexto, quién lo dijo y quiénes estaban ahí, porque se sabe desde que en 1948 Israel llegó y se tomó las tierras de los palestinos que hasta ahorita no ha querido devolver. Aún así, las Naciones Unidas han condenado ese hecho y le han exigido que devuelva los territorios ocupados. Pero siempre a la hora de votar tienen el apoyo del imperio más grande que haya existido en toda la humanidad. Estados Unidos dice no, esas tierras no se van a entregar. Israel es nuestro, es nuestra base militar en esa región. Sin Israel no podemos controlar esa región. Bueno, Mahmoud Abbas lo ha dicho públicamente. Y ahí viene la gran preocupación de todos los pro israelitas que siempre están censurando la verdad de que Palestina es un territorio ocupado y que Palestina existe bajo un terrorismo 24/7 de parte del Estado terrorista, como lo ha llamado el gran filósofo, lingüista, profesor de Estados Unidos, Noam Chomsky. Lo ha dicho que los dos estados más terroristas del mundo son Israel y Estados Unidos, o Estados Unidos e Israel. Mahmoud Abbas acaba de dar declaraciones aquí en Berlín que dieron un terremoto en el país en donde se les obliga a todo el mundo a estudiar de que allí el diablo Hitler hizo un holocausto contra los judíos y que nadie más ha sufrido como ellos. Pues el presidente palestino los ha educado aquí en esta conferencia de prensa, en donde ayer, antier, el 16, martes 16 de agosto, les dijera la verdadera historia a los presentes después de que se le hizo, de que se le preguntó al respecto. Y dijo claramente que Israel ha causado 50 holocaustos en contra de Palestina. O sea, el holocausto alemán de los 30 y 40 del siglo pasado, solo es uno, de acuerdo al presidente de Palestina. Porque él dice que de 1947 hasta ahorita, el Estado terrorista de Israel ha cometido 50 masacres en las vías y en las ciudades de Palestina. Allí estaba enfrente de él una conferencia de prensa que dio, también allí estaba el canciller alemán, Olaf Scholz. Ese canciller que ahorita está entregado completamente al complejo militar industrial global, gringo, y que prefiere que los alemanes aguanten hambre y que se mueran de extremo calor o de extremo frío a seguir con las relaciones comerciales con Rusia. Porque está ahorita en un gran negocio con los gringos y prefiere tener a su pueblo sufriendo. Bueno, ahí estaba presente cuando el presidente de Palestina dijo: y todos los días Israel sigue asesinándonos. Israel nos sigue asesinando todos los días ante los ojos del mundo y el mundo no dice nada. Eso fue lo que, bueno, obviamente dijo bastantes cosas, pero lo que ha creado el terremoto a nivel mundial es eso, los 50 holocaustos que Israel sigue causando en el territorio ocupado, en donde nos dicen que
¿Por qué no van las Naciones Unidas allí? ¿Por qué no las Naciones Unidas, como lo han hecho en otras partes, ocupa a Israel y manda a los cascos azules, como tienen ocupados a infinidad de países en África? En Haití lo tienen controlado completamente. Lo pudieran hacer fácilmente. Llegar a Israel, llegar a Palestina, y así evitar el 51 holocausto. Obviamente el canciller alemán se sintió triste, dice, disgustado, dice. Solo nosotros somos los que hemos tenido holocausto. Ese pobre señor hay que regalarle algunos libros, especialmente del holocausto americano, en donde su país también estuvo envuelto. Anglosajones europeos colonizadores por 500 años asesinaron a más de 300 millones de nativos americanos. Comparado con el holocausto alemán, ese es un baby, el holocausto alemán. Sí, en realidad vamos a revisar la historia, porque él así lo dijo. Dice que es intolerable y que es inaceptable, dice. Que se hable de otro holocausto, porque solo hay un holocausto, el alemán. Y aquí también el señor, aquí en Israel, el señor Stephen Seibert, el embajador, envió una nota diciendo que lo que dijo el presidente de Palestina no solamente es incorrecto, es inaceptable, es equivocado. Siempre la misma historia de 1947, que el pueblo de Palestina no es la víctima, que el pueblo de Palestina es terrorista, que el pueblo de Palestina ataca a Israel y que por eso Israel hace lo que tiene que hacer. Obviamente el Estado terrorista de Israel no le iba a aplaudir al presidente de Palestina por decir la verdad. Al contrario, condenaron inmediatamente lo que dijo Mahmoud Abbas, el primer ministro terrorista del Estado terrorista de Israel, de acuerdo a Noam Chomsky. Yair Lapid dijo que el presidente de Palestina está acusando a Israel de haber cometido 50 holocaustos. Y lo consideró eso como una desgracia moral y una mentira monstruosa. Pregúntenle a los palestinos que siguen encerrados y que hace unos días, recién fueron atacados con misiles por este mismo Estado israelita, que hoy dice su primer ministro que lo que dice el presidente de Palestina, de la verdad, de que siguen siendo víctimas, es mentira. Hay que estudiar bien esto porque, de acuerdo a algunos informes que acaban de llegar, Israel estaría planificando otra invasión, otro ataque con misiles en contra de los niños de Palestina, las mujeres, los ancianos, sin causa. Y obviamente ante el silencio del mundo. Porque el mundo no ve cuando Israel comete actos terroristas en contra de otros países. Eso no se ve. No se comenta, no se publica. Pero si un niño le tira una piedra a un tanque israelita, a un niño palestino, entonces este niño es terrorista y hay que tirar misiles a los palestinos. El señor ministro también aquí de Israel, el señor Benny Gantz, dice que el presidente de aquí de Palestina es mentiroso.
despicable, hay una palabra ahí, despicable y falso, y que quiere reescribir y distorsionar la historia, dice el ministro de la Defensa israelita, el señor Gantz. Bueno, nadie entonces habla cuando los tanques israelitas destruyen a palestinos. Allí nadie habla, y los que hablan dicen que fue culpa de los palestinos por tirarse allí donde iban los tanques. De igual manera, cuando mueren por esos ataques terroristas de misiles, es culpa de los palestinos por estar viviendo ahí donde cayó el misil. Obviamente, la potencia mundial, global, la dueña de Israel, la que tiene su base militar, que se llama Israel, han dado también sus declaraciones aquí el Departamento de Estado, el enviado especial, que anda monitoreando y anda viendo de que nadie acuse a Israel, el señor embajador, la señora, porque nos dicen que es mujer, Débora Listad, dice, es inaceptable. Puede tener consecuencias peligrosas. Ahí lean ustedes entre líneas y probablemente dentro de los próximos días haya otro ataque de misiles israelitas contra los niños, las mujeres y los ancianos de Palestina. Y los acusen de ser de los grupos terroristas que siempre ellos tienen en la lista para acusar a los palestinos, que nada tienen que ver con eso. Ahora nos dicen que ya el presidente de Palestina está sufriendo de ataques de todas partes del mundo y que inclusive se dice lo están obligando a que se retracte y que pida disculpas por lo que dijo. Y lo están forzando a que inclusive diga que fue una de esas cosas que se le salen a cualquiera, pero que no son correctas. Eso es lo que le están diciendo al presidente de Palestina, que diga inmediatamente. Cuando lo que el señor presidente de Palestina lo que ha dicho es lo que Israel está haciendo al pueblo de Palestina. Y habla de que es cierto, de que la cifra de cientos de miles de palestinos que andan por todas partes del mundo porque fueron sacados de sus tierras por las fuerzas terroristas de el Estado de Israel. Hay verdades entonces que no son aceptadas y hay verdades que sí son aceptadas. Aquí teníamos, ya que cubrimos esa conferencia de prensa con el presidente palestino, nos pidieron ustedes que diéramos el editorial y aquí estamos. Conforme venga más información, se las vamos a transmitir, obviamente, en directo y en vivo. Y no se olviden de suscribirse inmediatamente. Y ahí están los botones para que no se queden desinformados.